que vamos a sentar. Vamos a ir a Juan capítulo 8. Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 1 en adelante. ¿Cuál? Saludamos a los que están conectados por internet. Hay algunas personas que nos están acompañando por internet. Las citas creo que Rubén las está colocando en el chat. Sí. Les damos la bienvenida. Juan capítulo 8, versículo 1 en adelante, ¿estamos todos? Dice así la palabra del Señor. Dice, y Jesús se fue al monte de los olivos, si usted quiere me puede acompañar también leyendo con voz alta. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo iba con él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra él. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Amén. Vamos a orar para que esta palabra cumpla el propósito de nuestra vida, que es dar vida espiritual, que nos abra los ojos y el entendimiento para entender toda la voluntad de Dios. Entonces oremos por esa palabra. Padre, te damos gracias en esta mañana, primeramente porque tú nos diste la vida para estar hoy en este lugar, porque tú has sido bueno y misericordioso, has borrado nuestras rebeliones, has perdonado nuestros pecados, Señor. Moriste, Señor, en la cruz para limpiar nuestros pecados. Entonces nosotros esta mañana venimos con un corazón agradecido, orgulloso, Señor, de que tú hayas tenido misericordia de nosotros. Y nosotros nos acercamos, nos postramos delante de tu palabra, para que tu palabra nos atraviese, Señor, para que penetre hasta lo más profundo, que busque las intenciones de nuestro corazón y nos muestre las intenciones de nuestra mente, Señor. Ayúdanos para poder recibir lo que es la palabra que salió de la boca de Dios. Obra, Señor, en esta mañana. Yo te pido que el poder de tu palabra sea en esta mañana de cada uno de los que se acercan. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse? ¿Apagamos la pantalla? ¿La apago? Ahí está, sí, o vas a mostrar algo ahí. No, al final para sentar. Antes de dejar. Bueno, nosotros hemos tenido la oportunidad algunas veces de compartir con algunos hermanos en varios lugares y nos hemos encontrado con una dificultad grande y es que a veces los hermanos en Cristo todavía no diferencian, no entienden la diferencia entre la ley y el Evangelio. Esa es una dificultad grande, porque si uno no puede entender esa diferencia, uno podría entrar a la iglesia y no vienen con ese gozo y ese anhelo de presentarse delante de Dios, porque todavía creen que les falta algo para ser agradables a Dios, ¿no? Como que hay algo que no es completo, pero eso precisamente se debe al desentendimiento de lo que se llama la ley y el Evangelio, ¿no? Porque la Biblia nosotros tenemos la Biblia y siempre vemos que está partida en dos, ¿no? Entonces hay una parte que se llama el Antiguo Testamento, o el Antiguo Pacto, y hay otro que empieza en Mateo que se llama el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto. Entonces nosotros desde que nacemos tenemos una naturaleza de justicia, ¿no? No sé si a usted le pasa, usted ve una injusticia en algún lugar y usted quiere como ejercer esa justicia sobre las personas. Usted ve que a una persona la roban, ¿cierto? A una señora ya mayor de edad y hay un ladrón que le quiere quitar sus pertenencias y usted quiere ejercer justicia sobre ese ladrón para que no se cometa injusticia. Eso es algo que está naturalmente en nosotros. Pero nosotros tenemos que entender cómo funciona la justicia de Dios.
porque la justicia de Dios funciona diferente en este nuevo pacto. Eso es lo que vamos a tratar de entender hoy. Porque si uno no tiene claro eso, pues puede venir como este joven que le dice a Jesús: Señor, diga a mi hermano que parta su herencia conmigo. ¿Y Jesús qué le dijo? ¿Usted qué le dijo? Que a mí, que yo vine para partir herencias, yo no vine para ser ni juez ni partidor de nadie, yo vine para traer la verdad. Y empieza a hablar de las cosas celestiales y las de las cosas terrenales. Entonces dice: mire, un hombre tuvo una heredad y la puso a producir y le produjo mucho, entonces fue y miró sus graneros y se regocijaba en su alma y decía: ay, qué graneros tan grandes tengo, y los tuvo que derribar y construir los más grandes, y se regocijaba él mismo con eso. Esa era su justicia. Pero le dice: miserable, porque si tú te mueres esta noche y viene por tu alma, entonces ¿qué vas a hacer con todo lo que construiste? Eso no le sirvió para la justicia de Dios. Entiende que eso es una justicia distinta, que aunque usted crea que lo que hace es justo, posiblemente no sea justo para con Dios. Entonces, ¿en qué consistirá la justicia de Dios? Y eso es lo que vamos a aprender hoy. Nosotros tenemos casi que como eslogan un versículo que está en Juan capítulo 17, versículo 3. No sé si ustedes se lo saben. Pero si no se lo saben, lo vamos a buscar. Juan capítulo 17, versículo 3. Sí, léelo, Florecita, después de o la que lean. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, ¿en qué consiste la vida eterna? Conocer al En Señor. conocerlo, ¿cierto? Pero ese conocimiento no es un conocimiento meramente intelectual, ¿no? Porque a veces uno tiene un conocimiento de alguien. Nosotros a veces, por ejemplo, vemos un vecino todos los días que pasa y tenemos una referencia de él, ¿sí? Que se llama de una manera, que tiene tantos hijos, pero realmente no lo conocemos. Porque el conocimiento que muestra la Escritura es un conocimiento de intimidad. Por ejemplo, en Génesis dice que Adán conoció a Eva y nació Caín. Entonces, cuando la Biblia habla de conocimiento, está hablando de una intimidad, de una integridad con Dios, no solamente un conocimiento técnico o intelectual de Dios. Entonces, nosotros, en cada vez que reflexionamos en la palabra, pues tratamos de entender algo de Dios, porque en eso consiste la vida eterna, en estarlo conociendo. Y lo que vamos a aprender hoy de Dios es que Dios perdona. Y esa es la base de su justicia. Yo no sé si ustedes le prestaron atención al Salmo. El Salmo está hablando de David diciendo, hablando de las misericordias que Dios ha tenido con él y del perdón que ha concedido y de lo que dice es que él no va a estar enojado eternamente con nosotros, sino que él va a tener misericordia. Porque en el momento que está escribiendo David, está bajo ¿cuál pacto? ¿El antiguo o el nuevo pacto? Está en el antiguo pacto, ¿no? Entonces dice, no va a estar enojado eternamente. ¿Por qué habla así? Pues porque bajo la ley había que cumplir unos preceptos para uno poder acercarse a Dios. ¿Sí? Hebreos capítulo 2 dice que había una justa retribución cuando no se cumplía la ley. Entonces se notaba claramente cuando alguien cumplía o no cumplía la ley. Si alguien cumplía, entonces como dice Deuteronomio 28, venían las bendiciones. Si cumplía con lo que Dios mandaba, entonces venían todas las bendiciones: bendita tu entrada, bendita tu salida, bendito tus animales, la simiente, los hijos, la entrada, la salida. Pero si usted lee desde el versículo 15, dice, pero si usted no incumple uno, entonces maldita tu entrada, maldita tu salida, maldito, maldito, maldito. O sea que son más las maldiciones que las bendiciones. Entonces, un análisis matemático, pues hay más maldiciones que bendiciones, porque se fundamentaba ese pacto en el cumplimiento estricto de la ley. Por eso era muy difícil cumplir ese pacto. Pero este pacto ya no funciona así. Porque si no tiene entendimiento, uno podría pensar que en este nuevo pacto, si usted incumple una ley de Dios, entonces usted es maldito o está apartado de Dios. Por eso la gente no puede venir confiadamente delante de Dios, porque algo sucedió durante la semana que lo hace sentir acusado o juzgado, porque eso es lo que produce la ley, pero no la gracia. Y nosotros estamos cantando ahorita esa canción hermosa, donde está hablando de su gracia, ¿no? De una gracia inmerecida. Entonces, ¿qué será la gracia? Entonces lo vamos a mirar ahorita en base a la Biblia. Miremos un momento, dice Gálatas capítulo 1.
Si están escuchando bien desde internet, no están escuchando. Y para que les copie los versículos. Gálatas capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 6 hasta el 10. Entonces aquí el apóstol Pablo está escribiéndole a una iglesia que queda en Galacia y les está hablando con respecto a este tema que estamos tocando en esta mañana. Sí, porque los Gálatas, pues la iglesia en Galacia recibió el evangelio de Jesucristo, pero el apóstol Pablo les va a recordar algo que está ahí desde el versículo 6. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la ¿qué? Gracias. Por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciase un evangelio, otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea que sea anatema o maldición. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, ¿no sería qué? Siervo de Cristo. ¿Por qué el apóstol Pablo está hablando de esta manera? Porque es que resulta que cuando el Señor vino a un pueblo que se llama el pueblo de los judíos. No, porque de hecho él es judío, por eso en Juan capítulo 1, versículo 11 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron eso es gracia, ¿no? Porque realmente el pueblo que Dios había escogido se llama ese pueblo de Israel, o todo el pueblo donde están todas las 12 tribus. Pero este pueblo fue necio de oídos y no quisieron recibir la palabra. Entonces el Señor le va a permitir no solamente a este pueblo, sino a todo el mundo recibir la gracia. Entonces, gracias a ellos nosotros pudimos entrar como gentiles. Pero entonces resulta que los primeros que se convirtieron eran de ese pueblo, que estaban acostumbrados a manejarse por medio del pacto de la ley. Hasta ese momento ellos todo lo hacían por medio de la ley. Les presentaban los sacrificios, sacrificaban el cordero, traían los diezmos, traían las ofrendas, comían el pan sin levadura, bueno, hacían todas las cosas. Se presentaba un culto que era muy estricto, un culto que era de temor. Porque el sumo sacerdote entraba con la sangre y si ese sacrificio no era agradable para Dios ese año, la gracia o la misericordia de Dios no estaba sobre el pueblo. Entonces era con un temor: ¿será que sí lo recibe? ¿Será que no lo recibe? Entonces ellos estaban acostumbrados a ese pacto y Jesucristo viene como el verdadero cordero, siendo inmolado en una cruz, derramando la sangre más preciosa que la de sus corderos y limpiando el pecado de todos ellos. Entonces los introduce en un nuevo pacto que dice él está basado o fundamentado en mi sangre, porque mi sangre va a pagar por su pecado. Entonces cuando ellos entran en ese nuevo pacto, pues es que parece que no fuera suficiente, ¿no? Como solamente manifestar la gracia de Dios, sino que es más entendible como hacer algo, presentar un sacrificio, algo que me cueste a mí para que sea agradable para Dios. Y eso es lo que hace la religión. La religión entiende que para ser agradable ante Dios tiene que presentar un sacrificio o hacer algo que le cueste a usted para que como que sea recibido por Dios. Y Jesús les dice: no, ya no funciona así, usted no tiene que hacer nada, yo ya lo hice todo. Entonces, cuando se empiezan a introducir, entonces los primeros que creen son los de este pueblo, ¿sí? Porque casi todos son, el único es Lucas, que es griego, pero todos ellos son judíos. Entonces empiezan a tener como ese conflicto cuando el Señor parte. No decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Será que sí solamente es por gracia o será que hay necesidad de volver a hacer las cosas de la ley como para ser agradables para Dios? Y eso es lo que les está escribiendo Pablo a estos de Galacia. Les dice: estoy maravillado que tan pronto se hayas alejado y que se os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Entonces, ¿cuál era ese evangelio diferente? Pues resulta que se levantaron unos que, si ustedes leen el libro de los Hechos, la carta de los Hechos, hay unos que la Biblia llama los judaizantes. Yo no sé si se encontramos esa palabra. Unos se llaman los judaizantes. Entonces, ¿quiénes eran los judaizantes? Unos que decían que habían creído en Jesús, pero que querían introducir a los gentiles, o sea, los que no eran judíos, introducirlos a la ley de Moisés para que pudieran acceder a la gracia de Dios. ¿Entiende esa dificultad? Entonces empezaron a decirle a los gentiles: bueno, está bien, usted quiere venir a la gracia de Dios, circuncídese.
¿no? Entonces Pablo pues, dice la Biblia que Pablo y Pedro tuvieron una discusión no pequeña, porque Pedro se hacía judaizante cuando estaba con los judíos y se hacía gentil cuando estaba con los gentiles, ¿no? Entonces el querido no tenía un criterio claro de lo que realmente Jesús le había mandado, porque esto no es un juego, era un mandamiento dado por Jesucristo. ¿Sí? No es algo que se le ocurre a uno. Entonces, no, pues de aquí en adelante, nosotros que somos la iglesia verdadera, entonces de ahora en adelante vamos a hacer algo para ser agradables a Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No, pues tenemos que comprar y comer pan sin levadura para ser agradables a Dios. ¿Se da cuenta que ese es otro evangelio? Cuando alguien se inventa algo y lo quiere introducir dentro de la gracia de Dios, ese es otro evangelio. ¿Y sabe qué dice el apóstol Pablo? Que si aún un ángel del cielo viniera, son como los mormones que vino un ángel y habló el ángel morón, vino y una nueva revelación. Si viene aún un ángel del cielo, o uno entre nosotros viene y les predica así, sabe que eso es maldición, porque los quieren meter en el antiguo pacto, donde su justificación o su justicia es por el cumplimiento de la ley. ¿Y sabe qué? No son solo 10 mandamientos, son 613. Y si nosotros no podemos con 10, ¿no? ¿Alguno de ustedes ha mentido? Si usted ha mentido, está en la misma línea de los asesinos, porque dice Santiago que si usted incumple uno de los mandamientos es como si los incumpliera a todos. Entonces, si usted se quiere introducir otra vez en ese antiguo pacto, está en maldición porque usted no puede cumplir la ley. Entonces, ¿para qué será la ley en este nuevo pacto? Porque está cumpliendo un propósito, no estamos desechando eso. ¿Entiende que el apóstol Pablo no está diciendo que hagamos males para que nos vengan bienes? Porque cuando uno habla de la gracia, entonces inmediatamente la gente cree que usted puede hacer lo que se le da la gana y pecar como quiera, porque como ahora es por gracia y Jesús ya lo hizo todo, entonces no es una licencia para que usted haga lo que se le dé la gana, sino que tiene un funcionamiento, pero por eso es lo que vamos a tratar de entender. Ahora mire lo que dice Gálatas 2, versículo 11. Dice, a ver, eso es lo que está diciendo. Pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí, está hablando del apóstol Pablo, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes de que viniese algunos de parte de Jacobo, Jacobo es el hermano de Jesús, y él se quedó como un diácono en Jerusalén. Él está levantando la iglesia de Jerusalén. Y resulta que Jacobo, como se mueve dentro de judíos, y si ustedes lo miran en Hechos, cuando se hizo el primer concilio, que se llama el concilio de Jerusalén, ellos establecieron unas reglas. Y no está bien, no les pongamos que hagan todas las cosas que mandó Moisés, pero entonces que no coman cosas a ahogado, que no coman esas cosas sacrificadas a ídolo, y que se metan con una sola mujer. Bueno, les ponen como unas reglas, ¿no? Entonces, como que sintetizaron las reglas, pero eso lo estaba haciendo Jacobo, que es el hermano de Jesús. Entonces dice que como estaba con Jacobo, entonces me perdí. Comía con los gentiles, pero después de que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Esto es con los judíos. ¿Dónde estás? Gálatas capítulo 2, versículo 12. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Entiende que eso se llama hipocresía? Querer hacer lo que usted no es capaz de hacer para mostrarse más piadoso. Es que mire, usted es una persona que usted de apariencia por fuera ve que cumple la ley, es piadoso. Pero si usted mira el corazón, quizás es más podrido que el que no cumple la ley. Y ahorita lo vamos a entender con los fariseos. Dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Ya entendemos que es judaizar. Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la ¿qué? Por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ¿qué? Nadie será justificado. Y si buscar ser justificados en Cristo, también nosotros seremos hallados pecadores. Es por esto Cristo ministro de pecado en ninguna manera, porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Parece un trabalenguas, pero va a ser muy sencillo entenderlo ahorita porque el mismo apóstol Pablo en la carta de los Romanos nos aclara todo esto que está diciendo. No es tan difícil de entender, ¿no?
Entonces, nosotros empezamos leyendo, hasta este momento estamos viendo que hay dos pactos bien marcados, que uno es antes de la venida de Jesucristo, que es por las obras de la ley, que se justifican por el cumplimiento de las obras de la ley, y hay otro pacto que es inmediatamente viene Jesucristo, que establece otra forma de acercarse a Dios, que es la verdadera, que se llama el Evangelio. A veces nosotros hablamos del Evangelio, porque es el Evangelio, ¿no? Ya, pues el Evangelio es una buena noticia, pero ¿una buena noticia de qué? ¿O para quiénes? ¿No? ¿Para quién será el Evangelio? Y ahí está el problema. ¿Para quién es el Evangelio? Parece que el Evangelio es más fácil de predicárselo a un desgraciado. O sea, el que está llevado, el que está en la inmunda, ¿no? Entonces, está mal económicamente, está en enfermedad, lo dejó la mujer, venga, yo le predico el Evangelio, ¿no? Pero si está bien, ¿no necesita también el Evangelio? ¿Por qué predicamos más el Evangelio al desgraciado? Por el entendimiento de la ley. Porque pareciera que el que está en maldición no es el que está bien con riquezas, sino el que está mal. Entiende que nosotros aún subconscientemente estamos sujetos a ese concepto del antiguo pacto, y si usted no tiene claridad en ese nuevo pacto, usted nunca se va a poder acercar a Dios como su Padre, sino como un juzgador, como uno que está pendiente de que usted haga algo malo para que le venga la maldición. Y aún en las iglesias se ve esa, nosotros lo hemos comprobado. Usted hable con un pastor que no entienda esto, y usted le dice, pastor, estoy pasando por una necesidad, y él le va a decir, hermana, examínese a ver si está en pecado, porque por algo le está pasando lo que le está pasando. ¿No? Eso es lo que inmediatamente, porque no está entendiendo que no hay una justa retribución, que aún dentro del Evangelio también puede haber padecimiento. Si no, mira a todos los apóstoles, todos murieron de maneras terribles. Pablo, creo que fue Herodes el que mandó a quitarle la cabeza y separarla, ¿no? Y miren a Esteban, que fue el primero de los mártires, lo apedrearon. Juan es el único que muere de muerte natural, pero antes de morir lo sumergieron en aceite. Todo su cuerpo fue sumergido en aceite y no se murió. Y fue confinado en una isla que se llama Patmos, y allá el Señor le da la revelación de escribir el libro del Apocalipsis. Y muere de muerte natural, pero usted se imagina, si usted se quema un dedito con aceite y le arde todo, y usted todo el día está con ese olor, imagínese tener todo su cuerpo quemado por aceite. ¿Entiende? Sí, claro. Claro. Entonces imagínese, entonces uno podría pensar en estos hombres murieron como... O sea, Dios no tuvo cuidado de ellos, o fue una justa retribución. Si ellos estaban colocando su vida como certificación del Evangelio y murieron de esas maneras, entonces quiere decir que Dios no tuvo cuidado de ellos, o que ellos estaban incumpliendo algo de la ley, o que estaban en pecado. Entiende que si uno no ve globalmente cómo está hablando la Biblia, uno podría pensar en eso. Me viene una situación, eso debe ser porque yo hice algo malo con respecto a Dios. No, la Biblia dice que ahora su fe es probada para saber si realmente su fe es legítima. Entonces hay que entender es que cuando viene una situación, no es que Dios lo esté castigando, sino que está probando su fe para saber si realmente es genuina, porque así se prueban las cosas, ¿no? Si usted le trae una moneda de oro, ¿cómo hace usted para saber si es de oro o no? Usted va a probarla. Y usted se quiere presentar delante de Dios. Y ahora vamos a ver que la justicia de Dios es por la fe en Jesucristo, que es lo que está diciendo Pablo a los Gálatas, y ahorita lo vamos a ver en Romano. Está diciendo que la justificación delante de Dios ya no es por las obras de la ley, sino por el creer con fe. Entonces, si la fe va a reemplazar la ley, entonces su fe tiene que ser probada para ver si es legítima, porque eso le garantizará a usted la vida eterna. ¿Entiende que es una cuestión delicada? Que no es que, yo sí creo, pues sí, debe ser que yo sí creo, ¿no? Que Jesús, ¿quién es Jesús? Pues no, parece que es un profeta del primer siglo y como que hizo unas cosas buenas. Pero realmente si usted no tiene la fe en Jesucristo, esa fe no le es contada. Por eso tiene que ser probada por fuego para saber si es legítimo. Pero ese es un favor que Dios le hace a usted. No es que la Biblia dice en Jeremías que el corazón es más engañoso que cualquier otra cosa. Usted puede creer que usted está bien con Dios y viene una situación de prueba y empieza a salir de su boca una cantidad de cosas, ¿no? Porque a veces viene la prueba y no le sale de la boca bendición, sino maldición. Usted empieza a maldecir y decir, maldita sea, no sé qué, ¿por qué me pasó esto? Entonces, ¿qué está mostrando Dios con la prueba? Lo que había en su corazón. Porque cuando las cosas están bien, pues usted viene y levanta sus manos y dice, Señor, gloria a Dios, porque no me falta nada, porque todo está perfecto.
Pero cuando viene la prueba, si usted puede hacer eso mismo, entonces quizás sí está sustentado bien en la fe. Si las cosas están difíciles, si usted viene de la misma manera, levantando las manos y glorificando a Dios, entonces su fe quizás sí es legítima. Y el apóstol Pablo también lo dice, mire, yo sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Y cuando tengo y cuando no tengo. ¿Entiende eso? Porque Él está entendiendo claramente cómo funcionan los pactos de Dios. Y nosotros empezamos leyendo Juan capítulo 8, donde le traen a una mujer a Jesús. ¿Qué estaba haciendo la mujer? Hallaron en el acto mismo el adulterio, es una pecadora, ¿no? Se la traen y se la botan a Jesús y le dicen, bueno, ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Qué decía la ley de Moisés? Que había que apedrearla. Pues había que apedrearla, porque eso decía la ley de Moisés. Pero Jesús pedagógicamente, en base a lo que va a pasar con esta mujer, nos va a mostrar cómo funciona el nuevo pacto. Porque todos ya están listos para apedrearle. ¿Quiénes eran los primeros? Los más viejos estaban listos ya para levantar a la vieja y para matarla. Y Jesús le dice, bueno, de ustedes, ¿quién está libre de pecado? ¿De ustedes está libre de pecado? Pues si está libre, tírele la primera piedra. Entonces todos empezaron a preguntarse, a mirar, si dice que acusados por su conciencia. Es que ¿sabe qué? Solo Dios y ustedes saben cómo están ustedes con respecto a Dios. Porque yo puedo mostrarme, entiende que yo puedo, por eso el apóstol Pablo dice, si yo agrade a los hombres, entonces siervo de Cristo. Porque yo puedo mostrarme de manera agradable a la gente, yo puedo engañarlos o no. Usted sabe, Pablo, tan buena gente que es, ¿no? Pero eso es lo que ustedes ven de mí. Pero pregúntele a Rubí quién soy yo. No, ya sí podría dar el testimonio de quién soy. Ustedes ven una cara de lo que yo soy, pero ella y mi hijo saben realmente quién soy yo. ¿Cierto? Entonces, fíjense que es fácil engañar a los hombres, pero Dios nunca lo puede engañar. Entonces ellos quieren mostrar cuán buenos son ellos y que ellos son los buenos y que la pecadora es ella. Pero ¿sabe qué dice el libro de los Romanos, en el capítulo 3, dice que no hay ni uno que sea bueno, que todos somos pecadores, que todos somos malos. Entonces, acusados por su conciencia, empezaron a botar las piedras y la dejaron sola. ¿Y sabe quién era el único que podía juzgar a esa mujer? ¿Quién era el único justo que estaba ahí? Jesús, el sin pecado, el perfecto. Y él, que era el único que la podía juzgar, la levanta y le dice, ¿sabes qué? Yo tampoco te condeno. Que yo no vine para eso, yo no vine a condenar. Yo vine fue para que el mundo por mí tuviera perdón de pecados. ¿Entiende que ese es el evangelio? Que en él hay perdón de pecados. ¿Y por qué es tan importante eso? Es que mire que a veces el evangelio se trastoca y entonces Jesús dice, vayan y prediquen el evangelio. ¿Cuál es el mandamiento de Jesús? Vayan y prediquen el evangelio. ¿Pero qué es el evangelio? Miremos lo que predicaron los apóstoles. Miren lo que dice ahí Hechos, capítulo... Hechos capítulo 2. Vemos qué fue lo que predicaron ellos. Hechos 2, vamos en el versículo 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Saben que ese es el mensaje más perfecto que existe? Que en Jesús hay perdón de pecados. ¿Y sabe qué pasa con mucha gente? Que la gente no quiere ir a las iglesias porque aún ya acusados por su conciencia quieren buscar a Jesús, a Dios. ¿Dónde lo encuentran? En una iglesia. Y llegan a una iglesia y ¿sabe qué quiere hacer la gente con ella, con la persona? Apedrearla. No le quieren predicar el evangelio, quieren juzgarlo y mostrarle cuán buenos somos los que estamos adentro y cuán malos son los que están afuera. Entonces la gente viene ya con su carga y nosotros le ponemos otra carga encima. ¿Y sabe qué hay que hacer? La predicación del evangelio es bienvenida. En Jesús hay perdón de pecados, porque usted y yo no somos diferentes, no somos muy diferentes. La diferencia es que yo ya reconocí que por el perdón de los pecados que me produjo la sangre de Cristo, ahora yo puedo entrar confiadamente delante del trono de la gracia y llamar a Dios. ¿Cómo llamo a Dios?
Padre nuestro. No lo llama Padre porque tiene la autoridad de llamar a Dios Padre, si no es por el intermedio del sacrificio perfecto de Jesucristo. Ahora mira lo que dice Hechos capítulo 4, versículo 12. Eso es lo que están predicando los primeros apóstoles. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Cómo se obtiene la salvación? Pues por el perdón de los pecados. Mire lo que dice Hechos capítulo 3, versículo 19. Así que arrepentidos y convertidos para que sean, ¿qué? Borrados vuestros pecados para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Fíjense que el mensaje siempre es el mismo. Venga Jesús, que en él hay que perdón de pecados. Entonces, nosotros ahora tenemos que entender cómo funcionan los dos pactos. ¿No? ¿Cómo funcionan los dos? Sino que por medio de la ley, ¿qué? Es el conocimiento del pecado. ¿Para qué sirve la ley en este pacto? En el nuevo pacto. No es que se haya desechado la ley, entiende que no estamos diciendo que ya no funcione, sino que funciona de manera distinta. Ya no es para juzgarlo, sino para mostrarles su condición. Que todos delante de Dios, ¿qué somos? Pecadores. Porque ninguno puede cumplir la ley. ¿Entiende eso? Entonces, esa es la función, el funcionamiento de la ley ahora es como un diagnóstico. Por ejemplo, cuando alguien se fractura un pie o un brazo, supongamos, se fractura un brazo, ¿qué es lo primero que hacen? Sacarle una placa. Una radiografía. Primero hay que mirar cómo está el hueso, pero como no se ve, entiende que el pecado no se ve, hay que sacar una radiografía. ¿Y cómo saca la radiografía? La Biblia dice que es por la ley, que le muestra su condición de pecador. Y el apóstol Pablo dice, si no existiera la ley, yo no supiera que era transgresor de la ley. Pero como ahora existe, entonces sé que yo soy transgresor y me produce, ¿sabe qué? Muerto. Entonces la radiografía le muestra la condición del hueso. Pero la radiografía ya lo curó, no. Simplemente es el diagnóstico, para eso sirve la ley. Para diagnosticar que nosotros, ninguno es justo delante de Dios. Todos somos pecadores. ¿Ya entendió que es pecador? Ahora, ¿qué tiene que hacer? Venir a Jesucristo, porque en él, ¿qué hay? El perdón de pecados. Entonces, ¿qué es el perdón de los pecados? Es la prescripción. Porque el médico le dice, no hay que ponerle los tornillos, ¿no? O hay que enyesar. Pero sería la prescripción, y eso sí produce la sanidad del hueso. La radiografía nunca lo va a sanar, le muestra su condición. Pero el evangelio es la prescripción a su pecado. ¿Entiende que es pecador? Eso es lo primero. Si usted no entiende que es pecador, ¿sabe qué? No puede orar la justicia de Dios sobre usted. ¿Qué es lo que pasó con los fariseos? Ahora sigamos leyendo, dice el versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado, ¿qué? La justicia de Dios testificada por la misma ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos que pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por la gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Entiende cómo funciona ahora la justicia de Dios? Que ya no es por las obras de la ley. Y nosotros tenemos un ejemplo claro en el Evangelio, porque Jesús, ¿con quién se la pasaba? ¿Entiende que la discusión con los fariseos era porque él no podía estar donde estaban los fariseos? Uno no puede estar con una persona así, que se cree justa delante de Dios por sus buenas obras. Es que los fariseos, hoy en día uno dice a usted cómo es de fariseo, ¿no? Porque cuando una persona es falsa, uno le dice a usted cómo es de fariseo, pero realmente no, los fariseos eran unas personas irreprensibles. El apóstol Pablo, cuando se define a sí mismo, dice, por las obras de la ley, ¿sabe quién era yo, Pablo? Irreprensible. ¿Usted sabe cómo es una persona irreprensible? Es difícil de predicar el evangelio. Porque cree que es por esas obras que puede presentarse delante de Dios. Y el libro de Isaías, el profeta Isaías, dice que si usted se quiere presentar por sus buenas obras delante de Dios,
es como si se presentara delante de él con trapos de inmundicia. No sé, nunca se le ha perdido un trapo en la cocina que lo encuentra como los 3 meses y usted lo coge y no lo quiere. Entonces así es si usted se presenta delante de Dios por sus buenas obras. Y está bien claro, el Señor sabe que dice, mire, vinieron al templo un fariseo, donde son fariseos, y vino un publicano. ¿Ustedes saben quiénes son los publicanos? Los publicanos eran recaudadores de impuestos, pero eran los más odiados dentro del pueblo porque aunque eran judíos, trabajaban para Roma recaudando los impuestos de los judíos. Y ellos aparte hacían sus negocios y le robaban a la gente y todo, entonces ellos lo veían como traicioneros, como gente que no era de confiar. Y aparte, pues si a uno le roban, pues uno ¿qué pensamiento tiene acerca de esa persona? Esos eran los publicanos. Y Jesús dice que vino al templo un publicano, o sea, un hombre de estos pecadores, y un fariseo, una persona irreprensible, con su vestido blanco, impecable, inmaculado, con su atuendo religioso. Y entonces dice que los dos supuestamente estaban buscando a Dios. Y uno que era el fariseo levantaba sus brazos y le decía a Dios, ¿cómo le oraba? Le decía que hablando con sí mismo, ni siquiera una oraba a Dios. Y se hablaba con sí mismo, diciendo gracias Dios, porque no soy como ese pecador miserable. ¿Se da cuenta cómo estaba orando este hombre? Y el publicano estaba tirado en el piso con su cabeza contra la tierra diciendo, Señor, perdóname que soy pecador, sé propicio a mí. Y Jesús dice, ¿quién de los dos salió justificado delante de Dios? Si uno estaba exaltándose a sí mismo por lo bueno que era y otro estaba reconociendo que era pecador, si salió justificado él, que se reconoció pecador y está diciéndole como el salmista en el Salmo 103, vuelvan a leer en la casa que hacemos. Como el salmista está diciendo delante de Dios, Señor, ten misericordia de mí que soy pecador. Y esa es la oración que Dios nunca va a negar. Va a negar esa oración como la del fariseo. Si usted se quiere exaltar, dice la Biblia que Dios lo mira de lejos, que a los soberbios los mira de lejos. Pero si usted viene humillado delante de Dios, reconociendo que usted es pecador, entonces es justificado porque esa es la justicia de Dios ahora. Ya no es por lo bueno que su capacidad de ser bueno, sino que cuando usted se acerca a Dios, Dios coloca en usted un nuevo espíritu. Y sabe que ese espíritu pasa por encima aún de la ley. Porque Jesús les dice a ellos, ¿sabe qué? La ley dice que ojo por ojo, diente por diente, que así como te dé tu enemigo, la gente, tú le des, pero yo les digo ahora a ustedes, amen a sus enemigos, oren por los que los persiguen. ¿Sabe qué? Eso no lo puede hacer alguien que no tiene un nuevo espíritu. O sea, si usted por su propia capacidad quiere hacer eso, lo logra por un tiempo, pero usted no lo puede hacer. Eso lo tiene que hacer una persona que ha sido renovada, como le dijo a Nicodemo, la que ha nacido de nuevo. Es capaz no solamente de cumplir la ley, sino de amar a su enemigo. Entonces es más difícil. La ley de Jesús es más difícil que la ley de los hombres o la ley de Moisés. Mira lo que dice Gálatas, ya vamos a terminar Gálatas. Capítulo 3. Y cuando se vuelva a leer esta carta a los Gálatas, la va a ver realmente por qué Pablo les está hablando así a los Gálatas. Porque son personas que ya han recibido la gracia, pero otra vez quieren volverse a meter en el pacto de la ley, a hacer cosas de la ley. Entonces dice, les va a hablar muy claro. Gálatas 3:10 dice, vamos a leer del 10 al 14, dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están ¿qué? Bajo maldición. ¿Entiende que si usted se quiere meter otra vez en ese pacto, usted se mete en maldición? ¿No? Porque la gente, mire, desafortunadamente, ¿y por qué tengo que hacer la crítica? Porque pasa aún dentro de las iglesias cristianas, que lo quieren meter a la ley otra vez. O sea, usted tiene que hacer eso, usted tiene que hacer eso, para que sea agradable a Dios, usted tiene que hacer eso, tiene que hacer eso, tiene que hacer eso, tiene que hacer eso, tiene que hacer eso. Y así le presentamos a Jesús. Y Jesús dijo, vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados, que yo los hago descansar. Fíjense que Jesús no puso una condición para ir a Él. Los hombres quieren
procesar al hombre, al malvado, y presentárselo limpio a Jesucristo. Y eso, ¿sabe qué? Dice que eso es volverlos a meter en maldición, porque es tratar de hacer cosas por mi capacidad para presentarme delante de Dios, y ya vemos que eso no es agradable. Tiene que venir en la condición de que está, que tiene que hacer, predicar el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Venga Jesús, que en la perdón de pecados. ¿Sí nota la diferencia? Entonces dice, pues Cristo, otra vez, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Entiende que tienen que hacerlas todas? Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Otra vez insiste, y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Entiende que es por la fe que nosotros podemos acercarnos a Dios? Terminemos leyendo Romanos capítulo 2. Yo espero que eso sea muy claro. Que si usted creyó en Jesús, ustedes creen en Jesús como dice la Escritura, entonces dice que de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué son esos ríos de agua viva? ¿Condenar a otros? No. ¿Entiende que entonces no están corriendo los ríos de agua viva? Y otra vez Pablo nos dice, esta carta de los Romanos es espectacular, y la de los Gálatas también, Romanos capítulo 2. Y sabe que, mire, usted quiere recibir una palabra dulce de Jesús, sea misericordioso con otros. Pero usted quiere que Jesús sea duro con usted, juzgue a otro. Y mire cuando alguien juzgaba a otro, Jesús cómo le hablaba. Y mire cuando alguien era misericordioso con otro, Jesús cómo le hablaba. ¿No? Entonces, ¿quiere que Dios sea duro con usted? Juzgue a otros. Cuando dice: Señor, enséñanos a orar, y les enseña el Padre Nuestro, dice: porque si ustedes no perdonan las ofensas de sus hermanos, no espere que Dios le perdone a usted. ¿Se da cuenta que es una condición muy difícil? Que si usted no puede perdonar al que ve, pues usted no puede amar al que no ve. Eso lo decía en la primera carta de Juan. Entonces es algo que es delicado, es coyuntural. Es importante para el creyente que usted pueda finalmente venir delante de Dios, descansar en Él y entender que si usted creyó en Jesús, le sirve como justificación y Dios lo puede mirar como si usted nunca hubiera pecado y lo ve como su hijo, ya no lo ve como un extraño, sino como su hijo. Entonces, una vez un predicador me dijo a mí hace muchos años, como unos 30, y yo todavía lo recuerdo porque yo hasta hace muy poquito entendí esa ilustración, porque él me estaba predicando, él era jefe de mi hermana, entonces un día yo fui a visitarlo a la oficina y él me cogió inmediatamente y me empezó a predicar el Evangelio, ¿no? Entonces él me decía: mire, Jesús son las gafas que Dios se pone para mirar. Entonces cuando se quita las gafas lo ve como un pecador, pero cuando se los pone lo ve como un hijo. Y esa es la fe. Porque si usted se justifica por la fe, cuando usted se presente delante de Dios, ni se le ocurra decirle que usted fue bueno. Más bien reconozca que usted fue el más malo, el más pecador, pero la sangre de Jesús lo redimió. Entonces Él le va a decir: bienvenido al reino de los cielos. Será la única forma de justificación. Entiende que no hay otra forma de justificarse delante de Dios. Y terminemos Romanos capítulo 2, versículo 5. Dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues tú que en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según ¿qué? La verdad. Y nosotros estamos recibiendo la verdad, que la justicia de Dios es por la fe en Jesucristo. Y piensas esto: oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios.
o menosprecias las riquezas. ¿Cuáles son las riquezas? ¿Qué fue lo que lo atrajo a usted al Evangelio? ¿Que lo juzgaran? ¿O esto que está diciendo el apóstol Pablo? ¿O menosprecia las riquezas de su benignidad, de su paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? ¿Entiende que Dios nos atrajo con lazos de amor y no con juicio? Que Jesús no vino a juzgar, y al igual que esa mujer que merecía la muerte por la ley, porque decía que había que lapidarla, y él dice, yo no te juzgo, yo no vine a juzgar, yo vine para que ustedes tengan vida en mí. Eso es lo que dice Juan 3:16, ¿no? De esa manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo, para que la justicia de Él fuera sobre Jesús y no sobre nosotros. ¿Entiende que eso fue lo que hizo Jesús? Que nosotros merecíamos la muerte, así como la mujer, y que Jesús se puso en medio y recibió todo el castigo, y como dice Gálatas, se hizo maldición por usted y por mí, que sobre usted ya no corre ninguna maldición. Si usted realmente ha creído en Jesucristo, como dice Romanos capítulo 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Está en Cristo Jesús, no hay ninguna condenación. Nadie lo puede señalar, nadie puede decir nada de usted porque ella lo limpió. Y sabe que muchos dirán de mí, oiga usted, ¿y usted cómo se le ocurre pararse a predicar el Evangelio? ¿Usted quién es? Pues yo no soy nadie, pero en Cristo Jesús yo fui una nueva criatura. ¿Entiende que nadie? Y eso es lo que busca Satanás, acusarlo. Usted comete un error y usted inmediatamente piensa, ay, Dios me va a castigar, justa retribución sobre mí. Eso es lo que hace Satanás. Pero usted tiene que presentarse y decir, sí, Señor, yo soy pecador, y yo no puedo, pero en ti sí puedo, Señor, sé propicio a mí. Y entonces esa oración no la rechazará el Señor, sino que le dirá, no, levántate porque tú eres mi hijo. Cuando reconoce que por la sangre de Jesús es justificado, no hay ninguna condenación sobre usted. Entonces venga confiadamente delante del trono de la gracia. Entienda los dos puntos. Que uno es diagnóstico, pero nosotros ya estamos en la prescripción. Él ya nos sanó, nos limpió con su sangre, nos hizo una nueva criatura, nos presentó delante del Padre como los primeros frutos de su trabajo en esta tierra. Nosotros ahora podemos llamarle Padre nuestro. Entonces vamos a orar, primero dándole gracias a Dios por ese sacrificio, y porque ahora podemos entender que nosotros no podemos ser condenados cuando tenemos la fe en Jesucristo. Y también, pues por las mamás, el día de hoy, que el Señor las siga usando, bendiciendo. Miren, los hijos, cuando uno es papá, uno realmente empieza a entender el amor de Dios. Antes no. Cuando uno no es papá, uno no entiende todo el amor que uno puede tener por un hijo. ¿Sí? Uno cuando es tío, yo por ejemplo tengo 13 sobrinos, y yo adoro a mis sobrinos, pero cuando tuve a Juan Pablo fue un cambio total. No era el mismo amor por mi sobrino que el amor por ti. Ustedes como mamás pueden entender, es que el amor más aproximado del padre sobre nosotros es el amor de una madre sobre un hijo. Una madre es capaz de entregar su vida por su hijo. Y vamos a orar, primero dándole gracias a Dios, y después vamos a orar por las mamás. Yo le pedí ahorita mañana que ore por las mamás. Que podamos, y que Dios las use grandemente. Mira, es muy fácil el mensaje, porque es que cuando uno entra al cuerpo de Cristo, tiene esa responsabilidad, predicar el Evangelio. ¿Pero qué es predicar el Evangelio? Mostrarle a la gente, no importa la condición que tú estás, ven a Cristo, en Él hay perdón y reconciliación con Dios. ¿Hay cuánta gente necesita escuchar eso? La gente se siente condenada, sabe que está sucia, sabe que es pecadora, pero no hallan el remedio, y es tan sencillo, venga a Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre sino por mí, porque solamente en Él hay perdón de todos. Entonces oremos. Primero estaba muy bueno. Padre Celestial, te damos gracias, que tu palabra es la verdad. Señor, nosotros ahora podemos presentarnos delante de ti confiadamente, Señor, porque tú nos limpiaste, que ahora tú nos presentas delante del Padre como tus hermanos. No te avergüences de llamarnos hermanos. Gracias, Padre Celestial, por tan inmerecida misericordia, por la gracia que tuviste por nosotros. Yo pido tu bendición, Señor, sobre esta mujer, sobre este hogar, sobre estas familias, por los que están conectados en internet, que tú seas obrando cada día, mostrándonos
esa realidad en nosotros, que nosotros ahora somos nuevas criaturas, nos podemos presentar limpios delante de ti. Tú dices, si tus pecados fueran rojos como la grana, como la blanca lana, vendrán a ser, Señor. Así nos ves tú como Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias por este privilegio inmerecido. Bendice a cada uno de mis hermanos. Quita toda condenación de su mente. Quita toda condenación del enemigo, toda obra de la oscuridad que ha venido a dañar nuestra relación, que ha venido a menoscabar, a matar, a hurtar, a destruir. En esta mañana derriba, Señor, tu argumento, que no es conforme a tu palabra. En esta mañana es derribada por tu palabra, Señor. Ahora entendemos que es en ti, en Cristo, que tenemos confianza, que es tu sangre preciosa, derramada en la cruz, la que nos limpió, que es poderosa para limpiar, que es poderosa para perdonar, Señor, y que es poderosa para dar nueva vida, para que hacernos nuevas criaturas, Señor. Haz que de nuestro interior, Señor, broten esos ríos de agua viva, que de nuestro corazón solo salga la abundancia de tu palabra, Señor. Prueba nuestro corazón, Señor, pruébalo para saber lo que hay en él, si realmente nuestro corazón está actuando conforme a la fe, conforme a la justicia de Dios, o conforme a nuestra propia justicia, Señor. Yo pido tu bendición, obra con poder, Señor, en cada familia que representada, que nosotros seamos la luz en cada familia, que nosotros somos la sal a este mundo sin sabor, Señor. Obra con poder, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y te damos muchas gracias en ese nombre poderoso. Amén. Vamos a cantar esta canción y después oramos con las mamás, orando más por favor. Terminamos cantando la de... Esta canción que como que resume todo lo que hemos mirado hoy. Eterna relación que se interrumpió para crear un puente entre tú y yo. El cielo enmudeció, el Padre cayó. Y hoy estás atento a mi clamor. Eterna relación que se interrumpió para crear un puente entre tú y yo. El cielo enmudeció, el Padre cayó. Y hoy estás atento a mi clamor. La cruz es la llave que me permite cada día traspasar el velo y llegar donde tú estás, al santo de los santos central. Anhelo y desfallezco y deseo sentarme allí donde tu misericordia me hace descansar, donde tú eres mi hogar. La cruz es la llave que me permite cada día traspasar el velo y llegar donde tú estás, al santo de los santos entrar. La cruz es la llave que me permite cada día traspasar el velo y llegar donde tú estás, al santo de los santos.
dichoso estar por verte a ti, por verme en ti, y verte a ti, y verme en ti, y recibir tu gracia más. Mi corazón dichoso está por verte a ti, por verme en ti, y verte a ti, y verme en ti, y recibir tu gracia y paz. Mi corazón dichoso está por verte a ti, por verme en ti. Entonces, si quieren pasar por acá para que también ore por las que están conectadas en internet. Que no cerremos la cámara. Bueno, vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Creador nuestro, sustentador nuestro, te doy gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos has dado de reunirnos en este lugar para adorarte, para darte la gloria a ti, para darte las gracias a ti, Señor, por todas las cosas recibidas de ti, especialmente por la salvación que tú nos has dado en Cristo Jesús, nuestro Salvador. En esta mañana clamamos a ti, Señor, y misericordia para con cada una de las madres, Señor, en este día, Señor, que están, Señor, celebrando, Señor, Dios del cielo. Te rogamos, Señor, que tú las bendigas, que tú les des palabra de poder para sus hijos, Señor, para que den buen testimonio a sus hijos, oh Dios, y que les den buen consejo para ellos, oh Dios. Gracias por las madres, Señor, que un día, Señor, estuvieron con nosotros también, dándonos la vida, dándonos las fuerzas, dándonos la salud también cuando nos veíamos enfermos, oh Dios. Gracias por esas madres que han visto de sus hijos, que han tenido, Señor, cuidado de sus hijos, Padre, y te pedimos la bendición para ellas, oh Dios, para todas estas madres que están en esta mañana aquí, Señor, que han creído en ti como su Señor, como su Salvador. También te ruego por aquellas que no han creído en ti, Padre, que tú obres poderosamente en sus vidas, en sus corazones, para que ellas crean en el Dios vivo, en el Dios grande, en el Dios todopoderoso que les ha dado la vida, oh Dios. Bendícelas en gran manera y ayúdales, Señor, para que algún día, Señor, estén